Hola, bienvenidos una vez más al curso de Geometría Diferencial de Superficies. El tema que vamos a ver hoy es la primera forma fundamental. Para esto, empecemos recordando que en R3 tenemos un producto interno que se define de la siguiente manera. El producto interno de x1, x2, x3 con y1, y2, y3, pues es x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3. Entre las propiedades que tiene este producto interno, pues es que es bilineal, es decir, separa sumas en la primera coordenada y también saca escalares en la primera coordenada, o en la segunda coordenada también saca los escalares. La segunda propiedad es que es definido positivo y eso se ve aquí, es decir, el producto interno de x con x siempre es mayor o igual que 0. Y la única posibilidad de que el producto interno de un vector consigo mismo sea 0 es que ese vector sea igual a 0. Esto que tenemos aquí. Y la tercera propiedad es que el producto interno es simétrico. Es decir, pues nos da lo mismo calcular el producto interno de x con y que de y con x. Una vez que ya sabemos que es simétrico, pues podemos ver que el producto interno pues también va a separar sumas en la segunda coordenada. Simplemente hay que usar un argumento de simetría para convencernos de eso. Bien, dado que el plano tangente de S en el punto P es igual a la imagen de la diferencial de XQ aplicada a R2 y pues eso está contenido en R3 para todo P en S. Entonces el producto interno del que estábamos hablando hace un momento induce un producto interno que vamos a anotar igual, pero le vamos a poner un P de subíndice en cada uno de los planos tangentes de la siguiente manera. Si W1 y W2 son elementos del plano tangente de S en P, entonces el producto interno de W1, W2 en P, en TPS, pues se define como si fuera igual al producto interno de W1, W2, viéndolo como vectores de R3. Este es el producto interno usual, el producto interno del que estuvimos hablando en la diapositiva pasada. Entonces, para cada puntito P, podemos tener un producto interno en su plano tangente. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, ese producto interno en cada plano tangente, pues obviamente va a heredar todas las propiedades que tiene el producto interno usual de R3. Pero además, de nuestros cursos de álgebra lineal, pues sabemos que todo producto interno tiene asociada una forma cuadrática definida positiva. En este caso, a este producto interno que estamos construyendo aquí, o que estamos definiendo aquí, el producto interno en TPS, pues le corresponde la forma cuadrática que vamos a denotar con I de P y que va del plano tangente TPS en R, definida como IP de W es igual al producto interno de W consigo mismo. Noten que esto no es otra cosa más que la norma de W al cuadrado y pues eso siempre va a ser mayor o igual que 0. Ok, la forma cuadrática IP en TPS pues es lo que vamos a llamar la primera forma fundamental de la superficie regular S en P. Y este pues es el concepto del que vamos a estar hablando a lo largo de todo este video. La primera forma fundamental. Esta es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir definir algunos conceptos geométricos sobre S, como por ejemplo la longitud de una curva, el ángulo entre dos vectores tangentes, así como también el área. Ok, entonces si X es una parametrización en P, donde P es un puntito de la superficie regular y W es un vector tangente en P, entonces por definición pues W es el vector tangente de una curva parametrizada, digamos alfa de t, que es igual a X de U de t, B de t, y este t pertenece a un intervalo abierto menos epsilon epsilon. Esta curva tiene la propiedad de que cuando la evaluamos en 0, pues nos da P, y alfa prima en 0, pues nos da W, precisamente. Bien, entonces la primera forma fundamental, IP aplicado a W, pues sería IP de alfa prima 0, igual a alfa prima 0, producto interno con alfa prima 0 en P.
Ya habíamos visto que todo vector tangente, en este caso el alfa prima 0, pues es igual a W. Entonces este vector tangente pues se puede escribir en términos de la base canónica del TPS de esta manera: xu por u' más xb por b'. Entonces, si sustituimos eso aquí, pues obtenemos que hay que hacer el producto interno de xu' más xb b', xu' más xb b', donde recuerden que este xu pues era la derivada de x con respecto a u, y xb pues es la derivada de x con respecto a b. Entonces, esto que está aquí pues es usando las propiedades que ya vimos del producto interno, que es bilineal, pues lo que nos queda es xu, producto interno con xu en p, multiplicado por u' al cuadrado, porque aquí tenemos que hacer xu con u', pues nos queda u' al cuadrado, más 2 veces xu xb. Eso se sigue de ser este con este y este con este. Entonces nos queda 2 veces el producto interno de xu con xb. Aquí estamos usando que el producto es simétrico, por u' b'. Ese u' y b' pues es de este término y de este término que aparece aquí, más el producto interno de xb con xb por b' al cuadrado. Esto lo vamos a simplificar, y en vez de poner los productos internos, pues vamos a escribir E. En vez de escribir el producto interno de xu xb, vamos a poner F. Y en vez del producto interno de xb con xb, pues vamos a escribir G, donde estas E, F y G es lo que vamos a llamar los coeficientes de la primera forma fundamental en la base xu xb de TPS. Y entonces nuestra primera forma fundamental pues ya la estamos describiendo de esta forma: E por u' al cuadrado más 2f por u' b' más g por b' al cuadrado. Y lo único que tenemos que hacer pues es recordar quiénes son E, F y G. Pero bueno, es hasta cierto punto fácil, porque E pues es el producto interno de u consigo misma, F es el producto interno de xu con xb, y G pues es el producto interno de xb consigo misma. Ahora bien, si tratamos a P como una variable con valores en x sub b, pues entonces E, F y G pues van a ser funciones que van a depender de la U y de la B, y resulta que estas son funciones diferenciables. Cuando no haya confusión, esto es algo que sí tenemos que hacer, en lo que sí tenemos que hacer énfasis. Cuando no haya confusión, pues vamos a escribir nada más I y el producto interno así sin la P, en lugar de IP y del producto interno con la P respectivamente. Veamos un ejemplo de cómo calcular la primera forma fundamental para un plano que pasa por un punto dado, el punto P0 igual a X0, Y0 y Z0, y que contiene, ese plano contiene a dos vectores que son ortonormales. Esos vectores están dados por estas coordenadas: W1 igual a 1, A2, A3 y W2 igual a B1, B2, B3. Entonces una parametrización para el plano P pues es esta que tenemos aquí: x de u, b igual a P0 más u por W1 más b por W2, donde u y b u, b es una pareja en R2. Entonces lo que vamos a hacer, pues como ya dijimos, es calcular la primera forma fundamental de P. Para esto, pues hay que notar de lo que teníamos de la parametrización, que xu pues va a ser W1 y xb pues va a ser W2. Dado que W1 y W2 son ortonormales, entonces cuando calculamos E, F y G vamos a obtener lo siguiente: E, que era el producto interno de xu consigo misma, pues va a ser el producto interno de W1 con W1, pero W1 es un vector ortonormal. Eso significa que cuando hacemos el producto interno de él consigo mismo, pues lo que obtenemos es 1.
porque este tiene norma 1 y el producto interno de un vector consigo mismo es la norma al cuadrado del vector. La f mayúscula, que es el producto interno de xu con xb, pues es hacer el producto interno de w1 con w2, pero como estos son ortonormales, en particular son ortogonales, y entonces este producto interno nos va a dar 0. La g, que es el producto interno de xb consigo mismo, es análogo al cálculo de e, y en este caso la g va a ser 1. Entonces la primera forma cuadrática para el plano pues va a ser y aplicado w va a ser u' al cuadrado más b' al cuadrado. Veamos ahora un segundo ejemplo de cómo calcular la primera forma fundamental, en este caso de la superficie del cilindro recto C, que está sobre la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Este cilindro admite la siguiente parametrización. La parametrización x, que va de u en R3 y que está definida como x u, b, igual al coseno de u, seno de u, b, donde este conjunto u es el conjunto formado por las parejas u y b en R2, con la propiedad de que el u es mayor que 0 y menor que 2pi, y el b pues es un número real cualquiera. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí en este ejemplo, pues como ya mencioné, es calcular la primera forma fundamental. La solución es como sigue. Empezamos recordando que la primera forma fundamental aplicada a un vector tangente no es otra cosa más que e por u' al cuadrado más 2 veces f por u' por b' más g veces b' al cuadrado. Para encontrar e, f y g, como ya sabemos, e, f y g pues dependen de los valores de xu y xb. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es encontrar los valores de xu y xb. Notemos o recordemos que la parametrización que tenemos es la siguiente: x de u, b es igual a coseno de u, seno de u, b. Entonces, cuando derivamos con respecto a u, pues aquí la derivada del coseno pues es menos seno. En la primera coordenada obtenemos menos seno de u. La derivada del seno es coseno, entonces en la segunda coordenada obtenemos coseno de u. Y finalmente, pues la derivada de b con respecto a u es 0. Entonces el xu es el vector menos seno de u, coseno de u, 0. El xb pues es el vector 0, 0, 1, porque al derivar coseno de u y seno de u con respecto a b, pues eso me da 0, pero al derivar b con respecto a b, pues obtengo el 1. Bien, entonces ya que una vez que sabemos quiénes son xu y xb, pues ya podemos encontrar el valor de e, por ejemplo, que es el producto interno de xu consigo mismo. Entonces tenemos que hacer el producto interno de menos seno de u, coseno de u, 0, con menos seno de u, coseno de u, 0, y pues eso va a ser seno de u al cuadrado más coseno de cuadrado de u. Entonces, pues aquí por la identidad trigonométrica que ya conocemos, seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u es igual a 1. Entonces el e va a ser igual a 1. F va a ser igual al producto interno de xu con xb. Entonces aquí ponemos, recuerden que xu era menos seno de u coseno de u 0 y xb era 0, 0, 1. Entonces, como ustedes pueden ver, el producto interno de xu y xb va a ser 0 y en consecuencia pues el f va a ser 0 también. Finalmente el g es el producto interno de xb consigo mismo y pues eso nos va a dar 1. De esta forma podemos concluir que la primera forma fundamental para el cilindro recto sobre la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1, pues es igual a u' al cuadrado más b' al cuadrado. Bien, habíamos dicho que tener la primera forma fundamental pues nos iba a permitir hablar, entre otras cosas, de la longitud de una curva. Entonces vean, sean S una superficie regular y alfa una curva parametrizada. Entonces vamos a definir la longitud de arco de alfa entre 0 y t como S de t
igual a la integral de 0t del módulo o la norma, si le quieren llamar, de alfa prima de t, de t. Entonces, pues la norma de alfa prima de t no es otra cosa más que el producto interno de alfa prima de t consigo mismo, y a eso lo tenemos que elevar a la media, es decir, es la raíz cuadrada de alfa prima de t, producto interno, es la raíz cuadrada del producto interno de alfa prima de t consigo misma. Pero pues el producto interno de alfa prima de t consigo misma no es otra cosa más que la primera forma fundamental y aplicada a alfa prima de t. Entonces esta norma que está aquí la podemos cambiar por la raíz cuadrada de i de alfa prima de t. Y entonces el s de t pues es igual a esta integral. En particular, si la alfa está contenida en una carta coordenada con parametrización x sub b, entonces la alfa de t pues tiene estas coordenadas x de u, t, x de ut, bt, y la longitud de arco de la curva de 0 a t pues va a ser la raíz cuadrada de e de u' al cuadrado más 2 veces f de u' b' más g de b' al cuadrado de t. Y esto porque ya vimos que cuando estamos dentro de una parametrización, la primera forma fundamental pues tiene exactamente esta expresión. Entonces, pues lo único que estamos sustituyendo pues es el valor de la primera forma fundamental ahí. Vale, ok, entonces precisamente como si estamos dentro de una coordenada con parametrización tenemos esta expresión, algunos matemáticos pues hablan acerca del elemento de longitud que sería esta cosa, o de la diferencial de la longitud, que sería esto que llaman ds cuadrado. Incluso pues en algunos libros pues prefieren usar esta expresión de s cuadrado en vez de s de t, y pues eso sería igual a e por du al cuadrado más 2f de u de b más g de b al cuadrado. Esto pues sale en realidad pues pensando como en los teoremas fundamentales del cálculo. En realidad lo que significa es que la derivada de s con respecto a t al cuadrado pues es igual a e por du de t al cuadrado más 2f por du de t por db de t más g db, el cuadrado de db de t. Es decir, es como si deriváramos esto y aplicáramos los teoremas fundamentales del cálculo. Ok, entonces, bueno, esto pues casi no lo vamos a usar, pero sí es recomendable que lo sepan para que posteriormente, si leen algún otro libro y aparece esta notación, que es una notación que aparece, por ejemplo, cuando uno estudia otros tipos de geometría, como geometría hiperbólica, geometrías riemannianas, etcétera, pues no se espanten, ¿no? Y sepan pues qué es lo que está pasando o de qué están hablando. Ok, otro concepto geométrico que dijimos que podíamos definir era el del ángulo. Si ustedes recuerdan, pues el producto interno usual pues satisface que el producto interno de x con y pues es la norma de x, norma de y por el coseno del ángulo. Y a partir de ahí pues podemos despejar el coseno del ángulo y finalmente pues saber quién es el ángulo entre ellos. Pues exactamente lo mismo podemos hacer aquí. Podemos definir el ángulo entre dos curvas alfa y beta que se intersequen en t igual a t0 como pues el producto interno de alfa prima t0 con b prima t0 dividido entre la norma de alfa prima t0 por la norma de beta prima t0. O sea, es exactamente pues más o menos lo que platiqué, la forma en la que se hace con el producto interno usual. Y pues aquí lo vamos a tener también porque ya afortunadamente tenemos la primera forma fundamental, o tenemos este producto interno sobre el tangente, el plano tangente. Bien, pues obviamente xu y xb pues son vectores tangentes y pues debe de haber un ángulo entre ellos. Si phi es el ángulo entre xu y xb, entonces esta formulita
pues nos dice que el coseno de phi pues va a ser el producto interno de xu con xb entre la norma de xu por la norma de xb. Esto que está aquí arriba como numerador, pues no es otra cosa más que la f mayúscula y la norma de xu pues es la raíz cuadrada de e, la norma de xb es la raíz cuadrada de g y finalmente pues el coseno de phi va a ser f mayúscula entre la raíz cuadrada de e por g. Ojo, esto de aquí pues puede ser útil a veces pues porque ya no tenemos que calcular todo así. Si ya conocemos f y la raíz y e y g, pues ya podemos aplicar esta formulita directamente. Bien, ahora pues lo que sigue es definir el concepto de área en una superficie, pero antes de eso pues tenemos que hablar acerca de lo que es un dominio regular o simplemente un dominio de S. Un dominio regular va a ser un conjunto abierto y conexo de S. Conexo aquí lo estamos entendiendo en el mismo sentido que en la topología, es decir, S es un conjunto de una sola pieza, tal que su frontera, otra propiedad que vamos a pedir es que la frontera de S es la imagen de una circunferencia por un homeomorfismo diferenciable que es regular excepto en un número finito de puntos. Entonces, bueno, una región de S es la unión de un dominio con su frontera. Y una región de S va a ser acotada si está contenida en una bola de R3. Para entender mejor estos conceptos que estamos teniendo o que estamos definiendo aquí, pues un dominio va a ser algo como esto. Va a ser pues un abierto o un conjunto, un subconjunto de S que va a ser abierto, conexo, de forma tal que su frontera pues es casi difeomorfa a S1. Puede haber por ahí unos puntitos o algunos piquitos en una cantidad finita de picos en la curvita que es la frontera del dominio. Entonces, bueno, si hay una cantidad finita, pues aún así eso sigue siendo un dominio como el que queremos. Por ejemplo, los cuadrados pueden ser dominios, aunque haya 4 puntos ahí, 4 picos en el cuadrado, que son precisamente los vértices, eso es un dominio. Los triángulos también son dominios, y así sucesivamente. Las regiones, bueno, también puede ser, antes de pasar a las regiones, que en el caso de los dominios, pues lo que tengamos no sea algo así como esto, es decir, no sea que la región que estamos tomando que estamos considerando para hacer el dominio sea lo que esté dentro de la curvita que es casi difeomorfa a S1, sino más bien que sea lo que está afuera. Cuando juntamos o cuando unimos el dominio con su frontera, pues eso es lo que llamamos una región. ¿Sale? Y pues puede haber regiones así, donde las cosas que estamos considerando están dentro de la curvita, o regiones que quedan por fuera de la curva. En este caso, pues esta que está aquí en la imagen es el ejemplo de una región acotada. Ok, entonces si X es una vecindad coordenada y Q es una región compacta en R2 que está contenida en U, entonces cuando tomamos la imagen de Q bajo X, que a eso le vamos a llamar R, pues lo que vamos a obtener es que esa R que acabamos de definir va a ser una región acotada en S. ¿Por qué? Pues porque la Q, eh, como es compacta y la X es un homeomorfismo, pues X de Q pues va a ser cerrado y acotado. Ahora, aquí en Q podemos definir, perdón, en U podemos definir esta función, la función XU, cuña XB,
que no es otra cosa más que la norma del producto, esto que tenemos aquí, no es otra cosa más que la norma del producto cruz de XU con XB, y pues eso va a estar definido en U, y lo que hace esta función pues es medir el área del paralelogramo que, que determinan los vectores XU y XB. Esto es algo que aprendimos en cálculo vectorial, que la norma del producto cruz de dos vectores, la norma de A cruz B, lo que está midiendo es el área del paralelogramo formado, el área del paralelogramo formado por los vectores A y B. Ok, entonces, pues aquí en este caso, pues en vez de producto cruz, vamos a usar este simbolito que en ocasiones se lee como cuña o wedge, porque resulta que esto que estamos haciendo pues es punto de partida para, pues para algo un poquito más avanzado que se llama álgebra exterior, donde se generalizan precisamente las propiedades del producto cruz, pero por el momento pues no nos vamos a meter con eso. Ok, entonces lo que vamos a hacer es probar que la integral sobre Q de la norma de XU cuña XB de U de B no depende de la parametrización X. Es decir, vamos a tomar una parametrización X barra tal que el R esté contenido en X barra U barra. Y pues vamos a llamar Q barra al X barra a la menos 1 de R. Entonces, bueno, esta cosa que está aquí pues va a ser el jacobiano del cambio de parámetros h igual a x barra compuesto con x a la menos 1. ¿Sale? Es decir, esta es una matriz de 2 por 2 que lo que está ahí es la parcial de u con respecto a u barra y la parcial de u con respecto a b barra y luego la parcial de b con respecto a u barra y la parcial de b con respecto a b barra. Entonces, bueno, la integral, la doble integral sobre q barra de esta expresión x barra, u barra, cuña, x barra, b barra, de u barra, de b barra, pues va a ser igual a la integral doble de la norma de xu cuña xb por el jacobiano de esta cosa, porque lo que estamos haciendo pues es un cambio de variable y la forma en que cambia esto pues es precisamente de esta manera. X barra u barra, cuña x barra b barra, la norma de eso pues va a ser la norma de esto por el jacobiano de esta parte de aquí. Entonces, bueno, por el teorema del cambio de variable, esta expresión que está aquí no es otra cosa más que la integral doble sobre q de la norma de xu cuña xb de u de b. Y pues eso era lo que queríamos demostrar, que independientemente de la parametrización, la expresión no cambiaba. Ahora sí ya podemos definir lo que es el área. Entonces, para una región acotada R, una región acotada en S, pues que está contenida en una parametrización X, el número positivo a R, que se obtiene como la integral doble sobre Q de la norma de XU cuña XB de U de B, pues es lo que conocemos como el área de la región R. Y pues aquí ese Q es precisamente X a la menos 1 de R mayúscula. Por lo que vimos en el teorema pasado, pues el área no depende de la parametrización que tomemos. Aunque tomemos otra parametrización, vamos a obtener exactamente lo mismo. Por lo tanto, este concepto de área está bien definido. Ahora bien, notemos, esto es algo que les voy a dejar como ejercicio, bueno, lo que les va a quedar como ejercicio es demostrar precisamente esta identidad que dice que la norma del producto cruz de xu con xb al cuadrado más
el producto interno de xu con xb al cuadrado no es otra cosa más que la norma de xu al cuadrado por la norma de xb al cuadrado. Entonces, como esto pasa, pues podemos despejar esta parte que está aquí, el cuadrado de la norma de xu cuña xb, y nos queda la norma de xu al cuadrado por la norma de xb al cuadrado menos el producto interno de xu con xb al cuadrado. Y como ya sabemos, pues xu, xb están muy relacionados con las letras E mayúscula, G mayúscula, G mayúscula que habíamos definido anteriormente. Y de hecho, pues la norma de xu al cuadrado pues es E, es precisamente E, porque la norma de xu al cuadrado pues es el producto interno de xu consigo mismo. Lo mismo, la norma de xb al cuadrado pues es G, porque la norma de xb al cuadrado es el producto interno de xb consigo mismo. Y esto que tenemos acá pues es el producto interno de xu con xb, que no es otra cosa más que f, elevado al cuadrado, pues porque aquí tenemos este producto interno elevado al cuadrado. Entonces cuando tenemos esto, o más bien cuando nos damos cuenta de esta identidad que está aquí, pues el área la podemos cambiar por algo como esto, como la integral doble sobre q de la raíz cuadrada de eg menos f al cuadrado. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Pues aquí están sus ejercicios, van a ser 3 ejercicios. El primero de ellos pues es calcular la primera forma fundamental de estas superficies, del elipsoide y del paraboloide elíptico. Y el segundo problema pues va a ser demostrar precisamente que la norma de xu, la norma al cuadrado del producto de xu con xb, del producto cruz de xu con xb, más el producto interno de xu con xb elevado al cuadrado, pues va a ser igual a la norma al cuadrado de xu por la norma al cuadrado de xb. Y finalmente el tercer problema pues es calcular el área del toro, y para eso pues les sugiero que vean el ejemplo 5. Esto ha sido todo por hoy, espero que todo haya quedado claro, pero en caso de que no, me voy a estar conectando ahí en Teams por medio del chat por si quieren hacer preguntas, y adicionalmente pues en cada horario de la clase pues voy a estar convocando una videollamada ahí en el equipo que tenemos en Teams, para que hagan preguntas si lo necesitan. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima semana, o nos vemos en las sesiones de preguntas en el horario de clases. Adiós.